sobre todo cuando hay muchachos jóvenes en escuelas, en liceos, que hay dos caminos, ¿no? Sobre todo cuando me presentan y aparecen los títulos, licenciado en esto, licenciado en aquello. Yo les hago ver a los muchachos que yo también aprecio muchísimo los títulos que da la Universidad de la Vida, la Universidad de la Calle, que a veces en el camino se aprende tanto o más que en las altas casas de estudio. Si sabemos aprovechar, si somos buenos lectores, si somos buenos observadores, si aprovechamos las experiencias, escuchar a los mayores, a los abuelos, a los padres, a los maestritos de primaria, donde se echan las primeras bases. Si sabemos aprovechar eso, como fue el caso de Víctor, que aparte era un genio, un don natural extraordinario, pero evidentemente aprendió muchísimo del camino y aprendió muchísimo por su cuenta, observando y leyendo. Se devoraba a esos maestros españoles, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a García Lorca, en América a César Vallejo, a José Hernández, a Atahualpa Yupanqui, que fue su gran maestro, ¿no? Y acá señalo un paralelo con Telémaco. Ambos fueron amigos de Yupanqui, tanto Víctor Lima como Telémaco Morales, en distintas épocas, en distintos momentos, pero ambos fueron amigos. Así que Víctor tuvo esa escuela del camino, de la vida, y le supo sacar provecho. Con respecto a algo que mencioné de Salto, para redondear, yo en las obras trato de que haya una visión integral del personaje. O sea, me meto con la literatura, con la faz poética, con la faz musical, con la faz política y también con el hombre de carne y hueso que está detrás del artista, como les dije, ¿no? Y en el caso de Víctor, que tuvo una vida desgraciada, una vida triste, una vida penosa, y que terminó trágicamente sus días, con más razón todavía, ¿no? Tengan presente que Víctor vivió solamente 48 años. Telémaco vivió 65. Telémaco terminó con un cáncer de estómago, había nacido en 1890, murió en 1955 y está sepultado en el cementerio de Estana, donde él había nacido. Víctor, nació en Salto en 1921, murió en 1969 y también sus restos están en Salto, en el panteón brasilero. Sobre Salto, una de las cosas que yo trato de mostrar en los libros es el contexto, el entorno, ¿no? Cómo era Salto en aquel entonces, cómo era 33, cómo era el Uruguay, cómo era el mundo, cómo era el continente en esos momentos. Y en Víctor yo encuentro que él en Salto tuvo una gran contención cultural. Salto, tierra de escritores, la tierra de Quiroga. Y en vida de Salto y en vida de Lima vivía Enrique Amorín, ¿no? Una luz para Salto, un hombre que en su Janet de las nubes alojó a Jorge Luis Borges, a Yupanqui, a Cándido Portinari, a Emilio Oribe, Nicolás Guillén, en fin, no hubo figura del mundo literario o artístico que no pasara por las nubes. Y además fue el hombre que prohijó, inspiró a ese colosal movimiento que fue la fundación, la institución Horacio Quiroga, Institución Cultural Horacio Quiroga, años 45-46. Ahí Víctor estuvo. Ahora, es una cultura esa un tanto de salón, tanto cortesana, con visos aristocráticos, ¿no? La sociedad salteña tiene un componente elitista, un componente cerrado,
Y eso se veía en ese grupo. Fíjense ustedes que las únicas fotos de traje de Víctor Lima aparecen ahí, porque si no estaba vestido de etiqueta no iba a haber una reunión de Horacio Quiroga. Salto no deja penetrar a su sociedad, ¿no? Salto es muy elitista. Entonces, para un bohemio, para un tipo joven, que aparte no tenía esa extracción de clase, y bueno, evidentemente no era tenido en cuenta como él se lo merecía. Y hay datos de que se lo discriminaba, eso me lo ha dicho gente que fue contemporánea, que aún vive, con 80 y pico de años, 90 años. Eso es una de las razones, no tanto por las que se va de Salto, porque yo creo que si lo hubieran tratado muy bien, él se hubiera ido igual porque él quería conocer el mundo, porque era un aventurero, porque era un tipo predestinado al camino. Pero sí esto explica mucho por qué él se enamora de 33. Y no digo que se radique en 33, ni que se afinque, porque era un caminante y no se afincó en ningún lado. Pero a 33, que él llega en 1949, hasta 1968, durante 20 años, vuelve. Y las mejores obras las hace en 33. Lo que pasa es que en 33 también, como en Salto, encuentra todo un bagaje cultural, Serafín J. García, Pedro Leandro Ipuche, el Gorosito Tanco, pero además, que venían del fondo de la historia, ¿no? Pero además había un grupo de maestros extraordinarios en 33. Fíjense ustedes que los hermanos Macedo, Julio y Homero Macedo, Julio fue el fundador, era profesor de literatura, y fundó el Instituto Normal, y lo dirigió por 20 años de manera honoraria. El hermano Homero es quien inicia el Liceo 33, y por 20 años, el historiador, por 20 años va a ser el director del liceo. Después estaba Tomás Cancheiro, Rubito Lena, o sea, gente muy, pero muy importante a nivel del magisterio. Son los fundadores de la Federación Uruguaya del Magisterio, junto con Rosario Pereira de Rocha, Dardo Ramos de Tacuarembó, las Navarrete de Melo. Pero 33 es una ciudad mucho más abierta, y los saberes, en lugar de circular por arriba, como pasaba en Salto, circulan por abajo, y son elevados mediante el magisterio y la escuela pública. Ese fenómeno a Víctor le llamó muchísimo la atención, y se sintió gente de una formación humana increíble, y se sintió comprendido, se sintió atendido, protegido, gente que le disimulaba los vicios, los errores y horrores, porque estaban contestes que ante ese muchacho tenían a un gran poeta y a un gran músico. Entonces lo supieron valorar, y seguramente eso en Víctor hizo que él se acerenciara en ese pago, ¿no? Finalmente, bueno, fue un tipo de una personalidad contradictoria, compleja, un hombre que por momentos era un ángel y por otro momento un demonio, poeta maldito, dicen algunos, que cayó en la bebida, y el alcoholismo lo perdió. Al poco tiempo la voz dejó de ser la que era, ya no pudo grabar cuando tuvo la oportunidad. Y además con esa degradación, ¿no? Lo primero que aparece es la neuritis alcohólica, ¿no? Por la diezmilización de los nervios. Pero además él padecía insomnios, dificultades con el sueño, y no faltó alguien que le recetara tomar el Namurón, que era un psicotrópico muy aditivo, muy poderoso, que afortunadamente hace años lo sacaron del mercado. Y una cosa es que te recomienden un remedio psiquiátrico a una persona con método, con rutina, con hábitos, y otra cosa es que se la recomienden a un... Y con la mezcla del alcohol. Exacto. Que
que se le recomiendan a un hombre que toma hoy una pastilla, mañana se toma 5, se olvida y al otro día se toma una caja y encima un litrito de vino encima. Mezcla explosiva que lo terminó perdiendo definitivamente. Así que Víctor, bueno, termina sus días recalando en Salto, en el hospital de Salto, donde por supuesto que se hace amigo, como en todo el país, amigo del director, amigo de los médicos. Era un tipo muy afable, muy entrador, así que a cada pueblo que llegaba, del primero que se hacía amigo era el farmacéutico. ¿Qué le daba la medicación? Sin problema. Y bueno, termina muriendo ahogado en el río Uruguay. También para la historia fue suicidio. Yo en el libro dejo abierta la posibilidad que haya sido un accidente, porque en definitiva nadie lo vio tirarse, no hay un testigo directo. Y tampoco dejó alguna carta o elemento así que se presumiera que estaba decidido a suicidarse, aunque hay un montón de indicadores. Lo último que le había dicho, el día que falte mi madre no tiene más sentido mi vida. Bueno, la madre se murió el 3 de noviembre, él se muere el 6 de diciembre. Hay varios elementos así que se conjugan para pensar que se pudo haber suicidado. Ahora, yo en Salto, cuando hice la presentación, dos argumentos que yo venía mostrando como que era un suicida en potencia, porque aparte él en su poemario insiste con que su vida se va a terminar en el río, ese tipo de cosas. Pero fíjense, Serrano Abella que les comenté, que fue muy amigo de Víctor, lo tuvo casi 2 años viviendo en su casa en 33, varias veces Víctor le hizo el cuento que se quería suicidar. Pero aparte no era cuento. Serrano se levanta todos los días a las 4 de la mañana para hacer la audición. Así que poca gracia le hace una persona en esa circunstancia que a las 2:30 de la mañana, 3, te venga a despertar un amigo para decir que se quiere suicidar. No una, sino no sé cuántas veces. Hasta que un día Serrano lo esperó con el revólver. Llega Víctor y dice, me quiero suicidar. Bueno, está bien. Tome, compañerito. Le dio el revólver. Le había sacado las balas, ¿no? Y bueno, y Víctor se sorprende. No, acá no, si no le viene a ensuciar acá, vamos para el pasto. Y bueno, se van al pasto, y no, pero dice, tiene que ser en el puente, junto a mi dulce Olimar querido, como dice la canción. Y allá se van, el Serrano ya estaba decidido, lo tenía aburrido, ¿no? Y bueno, dice que llegan al puente y acomete la baranda del puente. Y dice Serrano, yo casi lo agarro una pata, dice, pero echó para atrás. Segundo intento. Y al tercer intento se dio vuelta, se me abrazó llorando y nos volvimos para casa a tomar mate. Al Laucha Prieto, otro personaje de 33, lo mismo, lo tenía aburrido con el cuento de suicidio. Entonces, un día llega Víctor, totalmente depre, que se quería suicidar. Bueno, compañerito, está todo resuelto, yo ya le tengo todo preparado, quédese tranquilo. Agarró una soga que tenía ahí y dice, venga, sígame, vamos para el río. Llegan al río y ata la soga en una piedra inmensa que había ahí al lado y la otra punta al cogote, ¿no? Al pescuezo de Víctor. Y dice, bueno, dice el Laucha, yo sabía que en el mejor de los casos, en el peor de los casos, el agua daba por la cintura, ¿no? Bueno, y está bien, Víctor a la 1, a las 2, a la 1, a las 2 y a la tercera se dio vuelta. Se abraza del Laucha Prieto y se vuelven para la casa abrazado con el otro llorando. O sea, visto esos dos ejemplos, con testimonios directos, yo no sé si se quería suicidar y si habrá tenido el coraje de suicidarse. De última, donde murió, son unos barrancones como de 30 metros al río, la piedra alta. Perfectamente se pudo haber caído, pudo haber tropezado, se pudo haber rebalado. Podría ser que estuviese en un estado de shock o de acá y cayó. Y cayó. En definitiva, solamente él sabe qué fue lo que ocurrió.
así como les dije que fue un autodidacta, fue un excelente maestro de canto, sin haber estudiado nunca. Y con la posibilidad inolvidable para quienes lo tuvieron de profesor, de maestro de canto, de que aprendían a cantar con una facilidad única. Porque claro, les hablaba de las cosas concretas, ¿no? En aquel entonces me dicen gente de aquella época, dicen, nosotros en la escuela le cantábamos al búfalo de América del Norte, al copihue de Chile, y aparece este tipo cantándole al Olimar, al Yerbal, al Cabito, que es un personaje del pueblo, cosa que el guricerío, me decía el Laucha Prieto, conocen. Entonces, claro, inmediatamente cantaban, aparte tenía una gran ductilidad, ¿no? A una de esos maestros que me contaba esta facilidad que tenía Víctor para enseñar música, le pedí Selva Correa de Anastasia, una maestra ya fallecida. Ahora visité su tumba en Vergara. Y le digo, y si usted tuviera que definirme a Víctor, ¿qué me diría? Y miren lo que dijo. Es de esos seres que vienen a este mundo muy de cuando en cuando, andan de paso, vienen a este mundo buscando rumbos, andan a los tumbos, no encuentran el rumbo y se van. Con eso yo termino el libro y también termino ahora. Así que bueno, alguna duda, pregunta, inquietud. Todo fue muy claro. Muy claro, muchas vivencias, algunas que te llegan hoy. Pero la verdad que agradecer, ¿no? Sí, claro. Y me agarran con un estado alérgico que me venía salvando extrañamente. La zona. Sí. No, pero yo todos los años hago varias crisis, pero tratado por un alergista en Buenos Aires,